Gracias, Padre, porque tu Hijo Cristo Jesús vino a encarnarse en este mundo, a cumplir la obra y propósito por el cual fue enviado para redención de la humanidad. Pero también agradecemos a Cristo Jesús porque pudo vencer la muerte, y el hecho es de que nosotros estamos aquí porque Él resucitó. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Por ello doy gracias en esta mañana. Y también ruego porque este mensaje, Señor, sea expuesto de la mejor manera entendible a través de su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, Padre. Y que la iglesia también pueda recibir la palabra esta mañana, Padre, y sobre todo con gozo también. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bien, el mensaje es titulado La resurrección es victoria. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta verdaderamente, que sí Jesús resucitó y esto conllevó a una victoria. Por ello, la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículos 16 y 17 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escúcheme esto, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Esta declaración que hace el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a la iglesia que estaba en Corintio, no eran simplemente palabras de pensamiento de hombre. Debemos de tener la certeza y la seguridad que cada carta que escribía el apóstol Pablo a cada una de las iglesias siempre traían un mensaje tan profundo que incluso aún en estos tiempos nos cuesta trabajo poder entender las cartas a veces tan complejas del apóstol Pablo. Y para que usted tenga una noción, algún día dése el tiempo y léame la carta a los romanos. Y se dará cuenta qué tan compleja es esa carta, porque nos habla de la salvación. Pues de esa manera el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, el decir, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Pero no solamente queden que es una fe vana, obsoleta, que no precedió más allá, sino que termina diciendo, aún estáis en vuestros pecados. Y el motivo de decir Pablo y afirmar, decir, aún estáis en vuestros pecados, quiere decir que ese Cordero, ese Redentor, no era lo suficiente. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, referente a la persona de Cristo. Pero él estaba prácticamente disertando, haciendo una discusión referente a lo que era la resurrección, porque no era un tema fácil hablar de la resurrección en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco después de que Cristo murió, resucitó y ascendió. Seguía siendo un tema en el cual siempre causaba mucha confusión y causaba mucha discusión incluso. Parte de ellos, los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Ellos iban en contra de esto. Más bien creían en una reencarnación. Entonces, estos temas, prácticamente de la resurrección, algunos creían que no iba a ser una cuestión corporal, sino únicamente lo relacionaban con el alma nada más. Por esa razón también Pablo hipotéticamente hace una falsa disertación, lo puedo decir de esta manera, referente a Cristo, diciendo no resucitó, y muestra esto en 1 Corintios 15, versículo 12, diciendo, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, luego hace una pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Vean cómo comienza el apóstol Pablo a hacer este juego de palabras, pero prácticamente con el propósito después de
aventar por el suelo toda esta enseñanza, mala enseñanza de todos los gnósticos de su tiempo. Así como ahorita tenemos tanta gente conocedora, con mucha ciencia y conocimiento, en aquellos entonces también había mucha gente con conocimiento. Incluso uno de ellos eran los griegos. Por eso Pablo está hablando de esta manera. Pero ahora, el cristianismo, todo el cristianismo depende de la real resurrección de Cristo. ¿O no es así? Es una verdad absoluta. Todo el cristianismo verdaderamente depende completamente de la resurrección de Cristo. O de otra forma, el cristianismo sería un engaño, como lo describe Pablo ahí en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no hubiese resucitado, todos los templos de cualquier tipo de denominación que nos denominamos cristianos, pues ¿qué caso tendríamos de seguir ahí como feligreses? Por eso Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Sigue diciendo, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Diciendo, el Padre resucitó a Cristo. Dice, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hasta aquí en este momento a lo mejor decimos de qué va a predicar, ¿resucitó o no resucitó? Pues estamos tomando prácticamente las palabras del apóstol Pablo, simplemente para dar referencia de que él estaba en esta discusión para que el pueblo pudiese entender, o sobre todo la iglesia que estaba plantada en Corintios, pudiese entender todo esto. Muchas veces a lo mejor uno dice, Pablo comenzó con esta disertación, haciendo muchas preguntas, diciendo mucho diálogo, que a lo mejor comenzó a confundirlos en sus cabezas o en sus mentes. Pero aquí viene la proposición del mensaje, escúchenmelo. La muerte de Jesús trajo resultados. Y esos resultados fueron favorables para usted y para mí y para toda la humanidad en absoluto. Esto que Él trajo y que fue el resultado favorable, con esto entendemos que la muerte de Cristo no fue infructuosa, sino todo lo contrario, fue benéfica para nosotros. Por ello, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la primera verdad absoluta, hermanos. Cristo murió por nuestros pecados. Pero escucha la última parte de este versículo, conforme a las Escrituras. Todo lo que sucedió en la persona de Cristo, dicha desde el Antiguo Testamento hasta que llegó a la vida presente de nuestro Señor Jesucristo, prácticamente se cumplió todo, hermanos. Toda la profecía se cumplió en la persona de Cristo. Por esa razón, cuando él dice, Cristo murió por nuestros pecados, y luego termina confirmándolo, y sobre todo dirigiéndolo y diciendo, conforme a las Escrituras. Ahí está afirmando de dónde estaba él tomando prácticamente la enseñanza, de la cual él fue enseñado también, pero diciendo, el respaldo es la Escritura. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Verdaderamente, sí, Cristo sí murió, pero murió por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo saber que Jesús resucitó y fue victorioso? Pues el apóstol Pablo también hace mención de este acto asombroso. Versículo número 4, estamos en Corintios 15. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Y nuevamente vuelve a confirmar, conforme a las Escrituras. Pablo estaba ahí, en este versículo estaba resumiendo, sí murió, fue sepultado, pero también al tercer día resucitó. Y a lo mejor podríamos decir, el mensaje está concluido, hermanos. Ese es el propósito para nosotros. Cristo resucitó. Por esa razón estamos aquí esta mañana. Porque estamos celebrando ese acto tremendo que nosotros a veces no podemos concebir humanamente,
y no podemos entender, pero lo que mueve en nosotros debe de ser la fe. Eso es lo que debe de actuar en nosotros. Entonces, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y vamos a mirar únicamente 3 puntos importantes que nos llevan a esto. El primero de ellos, la resurrección mostró evidencias de victoria. Usted se ha de recordar ese suceso que nos narra el Evangelio de Juan, cuando se le anunció a Jesús que su amigo llamado Lázaro, al que él amaba, estaba enfermo. Incluso el Señor, cuando escuchó eso, él aún demoró 2 días más donde él estaba. Así que cuando él llegó hacia Betania, porque recuerde que Lázaro y sus hermanas vivían en Betania, él ya había muerto, incluso ya tenía 4 días que estaba en el sepulcro. Así que yo quiero pensar que cuando le avisaron al Señor Jesús que su amigo, al que él amaba, estaba enfermo de gravedad, y esto ya demoró 2 días más, yo creo que ese día fue cuando Lázaro partió o murió. Pero si el Señor le amaba, ¿por qué no fue al instante? ¿Por qué no fue en el momento cuando alguien te da una mala noticia y lo primero que uno hace es dejar absolutamente todo y tratas de estar en la brevedad posible en aquel lugar? Pues había un propósito, hermanos. Había un propósito, y esto lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo número 4, dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Caray, pero si Lázaro murió, esta enfermedad no es para muerte. ¿Pero qué tipo de muerte se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor no tanto una muerte física porque esto sucedió, pero no tanto una muerte espiritual. Entonces cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte, escuche la segunda parte de este pasaje, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Entonces, en los momentos más difíciles, que parece ser que es una encrucijada, y que uno dice, bueno, el Señor tuvo que haber estado ahí pronto, no. Todo esto traía un propósito para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ahora, comparando esto con la muerte de Cristo, no solamente era quedarse con el concepto del dolor y el sufrimiento que padeció colgado en la cruz, sino un propósito más extraordinario, como lo describe el mismo Jesús en sus propias palabras. Juan 12:24 nos dice: de cierto os digo, que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. O sea, la muerte de Jesús no solamente decir, pobrecito, ya murió, ya sufrió, no. Él necesitaba morir, necesitaba ir a la tumba, porque después de la tumba, cuando Él resucitase, entonces daría mucho fruto. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Somos parte de ese gran fruto. Así como tuvo propósito de que Lázaro muriese, también Jesús tenía un propósito de morir para traer fruto. Entonces su muerte de Jesús trae resultados de frutos de vida. ¿En dónde? En la humanidad, en aquellos que aceptan a Cristo como su Redentor. Por eso, en todas las iglesias hoy celebran este acto hermoso de resurrección, hermanos, porque esa semilla tuvo que caer a la tierra, y una vez que cae a la tierra, da fruto. Pero veamos esas evidencias, cómo le sucedió a Jesús cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Porque estamos hablando de evidencias. Dice que alzando los ojos a lo alto dijo, está hablando Jesús: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuál sería la evidencia? Juan 11:43. Y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, dice, salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuánta gente presenció esto? ¿Y saben por qué? Yo mencioné que parte de esas evidencias es porque la gente tuvo que haber presenciado que Lázaro saliese. A pesar de que llevaba 4 días ahí, ya en descomposición, y como dicen, ya hedía. Pero todo esto es nuevamente, como dice Juan 11:4, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Entonces, ¿cómo saber nosotros sobre las evidencias de Jesús? A Lázaro lo vieron, no solamente sus hermanas. Había judíos ahí con ellos lamentando la muerte de Lázaro. Y que más de alguno de ellos pensó: si hubiera venido el maestro anticipadamente, no hubiera muerto. Ahora, Pablo hace mención que físicamente vieron a Jesús, porque voy a hablar de evidencias, que vieron a Jesús, es decir, no estuvieron en el momento de la victoriosa resurrección, pero que sí tuvieron ese momento de verle, a lo mejor de compartir un breve tiempo con Jesús. Y Pablo lo describe, 1 Corintios 15:5. Escuchen lo que dice a grosso modo Pablo como evidencias, dice, y que apareció a Cefas, o sea, refiriéndose a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, en otras palabras, ya habían muerto. Esas son las evidencias. Por esa razón yo inicié con la resurrección, o el que volvió a la vida, más bien, Jesús a Lázaro, lo resucitó, que es la palabra correcta, que lo resucitó, y que hubo evidencias de gente que lo vio. Pues lo mismo sucede para constatar la evidencia de que Cristo resucitó. Entonces primero fue a Cefas, después ve a los 11, pero después dice a 500 hermanos, de los cuales dice algunos ya duermen. Decir duermen es que algunos ya partieron. Versículo 7 dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego escuchen cómo dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese decir último de todos se está refiriendo el mismo apóstol Pablo de su persona. ¿Y cuándo se le apareció al apóstol Pablo? Pues camino a Damasco, cuando iba de una encomienda para ir a sacar a los seguidores de Cristo. En ese momento fue cuando se le apareció. Ahí podemos ver las evidencias de las personas que pudieron constatar físicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, volvamos un poquito más atrás, en ese acto victorioso de la resurrección. ¿Quiénes verdaderamente vieron ese momento? Si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo número 2, ahí nos vamos a constatar otra cosa muy diferente. Primeramente, hablé de aquellas evidencias oculares de los que lo vieron. Pero ahorita vamos a hablar de esas situaciones que sucedieron. Mateo 28, versículo número 2. Perdón, número 4, 28:4. Dice: y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Se quedaron como muertos, dice la palabra. Perdón, permítame un segundo, me acabo de perder un poquito. Bien, entonces dice, primeramente 28:2, si era 28:2, me brinqué al 4. Dice: hubo un gran terremoto. Esa es una evidencia natural. Dice: porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué pasó enseguida? Hace mención de los guardias. ¿Quiénes presenciaron ese acto? Los guardias. Ahora sí, versículo número 4, estoy en Mateo 28. Y de miedo de él, los guardas temblaron
y se quedaron como muertos. Entonces, una vez acontecidos los hechos, el ángel se refiere ahora a alguien más. Primeramente la evidencia de cómo ese terremoto, cómo descendió un ángel y cómo el ángel fue el que movió la piedra. Y quienes presenciaron físicamente fueron los soldados, que también se quedaron, dice, como muertos. Versículo número 5. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres. Hace un momento, nuestro hermano, el que estaba presidiendo, había revisado esta cita bíblica, quiero pensar que era esta, donde habla que las mujeres fueron muy de mañana. Ellas iban con el propósito de poder ungir con las especies aromáticas al cuerpo del Señor Jesús. Entonces ellas prácticamente vieron todo este acontecimiento. Por esa razón el versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, ahora sí se enfocó hacia ellas, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, hay algo muy majestuoso en esto. El Señor no necesitaba mover la piedra para decir, ya resucité. Mas sin embargo la piedra fue movida por los ángeles. A través de un gran terremoto, los ángeles actuaron, pero era para que todo aquel que entrara al sepulcro físicamente viera que el Señor ya no estaba ahí. El Señor ya no estaba ahí. Estaban los lienzos, pero el Señor no estaba ahí. Por eso dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que han resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Esa es la primera evidencia, hermanos. Lo que menciona el apóstol Pablo, todos aquellos que lo vieron, pero los que presenciaron ese acto victorioso de resurrección de su Señor Jesucristo. Esto me lleva al segundo punto. La resurrección mostró el primero en victoria. Ahora vamos a mirar entonces quién fue ese primero de la resurrección. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y analizamos esta comparación, lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 23, versículo número 10, donde dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies o cosechéis su siembra, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La primicia era la señal de que había llegado el tiempo de la cosecha. Eso es lo que simbolizaba la primicia. La nueva cosecha o la cebada. ¿Qué es el producto? Este es el producto, dice, no se podía usar hasta no ofrecer las primicias en el templo. Ahora, el apóstol Pablo retoma esa enseñanza o esa práctica de las primicias referente a la resurrección de Cristo. Y lo maneja de esta manera, 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, la resurrección de Jesús fue la señal de los creyentes que habían de venir, como el resultado de la cosecha de vida. Y esto no podía empezar hasta que resucitara Jesús. Por ello Jesús fue el primero. Aunque usted de repente pensará, ¿y qué de Lázaro? ¿Y qué de la hija de Jairo? Pues sí, ellos lo resucitó Jesús, pero ellos también en un tiempo determinado volvieron a morir. Por eso es diferente. ¿Sí? Jesús los resucitó, los levantó nada más, pero ellos volvieron a morir. Y Cristo resucitó para nunca más volver a morir, porque Él sostiene la vida. Por eso era necesario, primeramente,
el primero que ha resucitado como tal para no volver a morir es Cristo. Por eso la resurrección mostró el primero en victoria, y ese primero en victoria es Cristo Jesús. La resurrección de Jesús entonces fue necesaria, ya que la humanidad estaba sujeta a la muerte, y esto da comienzo desde el momento en la desobediencia del primer hombre sobre la tierra. Por ello Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, la primera parte de este versículo dice: porque así como en Adán todos mueren, hermanos, es una verdad absoluta. ¿Cuántos no han dicho, no, pues es que tengo el pecado original? Muchos han dicho eso, ¿no? Pues sí, porque así como en Adán todos mueren. Es una verdad absoluta. Entonces, esa muerte de Adán fue su pecado, su desobediencia, aunque usted también dirá y pensará que no fue Eva la que falló y no Adán. Pues sí, falló Eva, pero la responsabilidad del huerto y de todo lo que contenía el huerto estaba bajo el cuidado de Adán. Por eso la responsabilidad era de Adán y no de Eva. Entonces, de ese acto entró la muerte, y todos aquellos que no han reconocido o aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz están bajo ese yugo, como lo dice 1 Corintios 15, 21, la primera parte, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Y es cierto, hermanos, por un hombre entró la muerte. Y mientras no aceptes a Cristo en tu corazón, estás en esa misma condición, en muerte. En esa muerte, difícilmente que solamente puede quitar Cristo Jesús. Entonces, en esa primicia de muerte, mis hermanos, pues prácticamente cuando resucitó Cristo Jesús, Él lo expresa de esta manera, la siguiente parte de estos mismos dos versículos que leí hace un momento, 1 Corintios 15, 21 y 22, la segunda parte nos dice claramente, para que nosotros entendamos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, dice también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, Jesús vino y tomó un cuerpo de hombre. Versículo número 22. También en Cristo todos serán vivificados. Si el primer Adán te llevó a la muerte, Cristo es el segundo Adán, pero esto te llevará a un espíritu vivificado. Entonces, siendo esto el primero Jesús en todo, Él ofrece darnos una vida, mis hermanos, y no una vida corta, una vida eterna. Esto me lleva a mi tercer punto. La resurrección mostró beneficios en victoria. Nuevamente, beneficios de ser vivificado primeramente, como lo dice en 1 Corintios 15, 23, la parte A, pero cada uno en su debido orden, ¿sí? Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién es el primero? Cristo. Y el siguiente lo maneja de una manera futura en su segunda venida. La parte B de este mismo versículo de 1 Corintios 15, 23. Luego, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿de qué manera todos aquellos que seamos levantados en su venida resucitaremos? Escuche cómo lo dice Pablo, 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, hace una pregunta Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán y con qué cuerpo vendrán? Bueno, estas dos preguntas las realiza Pablo y también las responde brevemente y a su vez ampliamente, porque son pasajes que de pronto quedan con preguntas nuevamente. 1 Corintios 15, 42, que dice Pablo: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. ¿Usted cuándo aceptó a Cristo? En este cuerpo. En este cuerpo que está maleado, sucio, pecaminoso, desobediente. Pues en este cuerpo de corrupción, el Señor está haciendo la obra, hermanos. En este cuerpo. Pero ¿cómo va a resucitar usted? En un cuerpo incorruptible. Entonces, el cuerpo resucitado será nuestro verdadero cuerpo transformado.
porque por ello se siembra en lo que se pretende resucitar, mis hermanos. Entendamos más claro, y espero que así sea. Se los voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. 1 Corintios 15, del 43 al 49. Lo quiero leer en esta versión porque lo explica más sencillo. Dice: cuando alguien muere, se entierra su cuerpo, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero se resucitará un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo, refiriéndose a Cristo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho en tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Entonces, mis hermanos, se siembra en un cuerpo terrenal, pero se resucitará en un cuerpo espiritual, hermanos. Entonces, por esa razón, la resurrección es victoria. Porque todo este proceso, mis hermanos, sucederá. ¿Cuándo? En su segunda venida. ¿Cuándo? Cuando Él venga y se lleve a su iglesia, hermanos. Con esto yo concluyo el mensaje. Cristo es el primero de todos. Él va a resucitar a todos aquellos que ya murieron por miles de años, pero les dará un cuerpo espiritual. Pero aquí vendría la siguiente pregunta: ¿qué pasaría con todos los que en este momento estén vivos en la tierra? ¿Qué pasaría? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Todavía no respondemos la pregunta, hermanos. ¿Qué va a pasar en ese momento? Porque cuando escribió el apóstol Pablo esta carta, él pensaba que el regreso de Cristo estaba en corto. Él conscientemente sabía que los que habían muerto en Cristo iban a ser resucitados. Pero los que aún no habían muerto, aquí viene la respuesta, hermano. Si Cristo viene ahora, ¿cómo entraremos en su reino? Ya que este cuerpo mortal, este cuerpo animal, este cuerpo de deshonra, ¿cómo puede heredar lo celestial? Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos, dicen, transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, la resurrección nos trajo beneficios grandes para nosotros. Todos algún día resucitaremos, algunos para vida eterna y otros para muerte eterna. Y entonces
La muerte entregará sus muertos y serán todos arrojados al lago de fuego. Los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Oremos. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente Cristo resucitó. Y este es el gran beneficio, Señor, que a través de su obra redentora y de su resurrección, Padre, prácticamente, Señor, tiene usted todo realizado. Los que estamos aún aquí necesitamos seguir perseverando en nuestras vidas, Señor, viviendo de la mejor manera y cada día pidiendo de su ayuda también para mantenernos firmes en el caminar de día a día, Padre. Gracias por su palabra, Señor, y bendiga a la iglesia Casa de Paz. En el nombre de Jesús oro. Amén. Que le siga bendiciendo.